Soy la vocal de Cultura, Carmen Urbaneta. Esta tarde vamos a conocer la vida, la historia de Bernardo de Galvez y Gallardo. Yo creo que es un personaje que ahora se está potenciando, pero también habría que recordar que pertenece a toda una saga de hombres de la Ilustración que trabajaron por España y sobre todo que nunca olvidaron su tierra natal, Málaga. Tenemos hoy aquí a Manolo Olmedo Checa, que es el que va a impartir la conferencia, y lo va a presentar Miguel Ángel Galvez, presidente de la Asociación Bernardo de Galvez y Gallardo. Espero que paséis una buena tarde y os recuerdo que, os comunico que el sábado 8 de junio, dentro de las actividades que está organizando el Club Mediterráneo en materia de cultura, vamos a tener un concierto con la coral Resonare Fibri y promete ser muy interesante. Gracias a todos por vuestra presencia y os dejo con Miguel Ángel Galvez. Buenas noches. Dentro de poco empezará a caer el sol. Quería en primer lugar agradecer la presencia del Comandante Naval. Carmen, muchísimas gracias a ti y al Club Mediterráneo por prestarnos este foro para, no solamente a nosotros, como acabas de anunciar ahora mismo, para un concierto, ¿no? Que esto se convierta en un foco importante de cultura. Yo tengo que presentarles hoy a Manolo Olmedo. Él me ha dicho una presentación muy corta y yo voy a intentarlo. Ustedes saben lo que es una tormenta de ideas, que se reúne la gente y tal y intenta que haya algo original de lo que salga una línea de actuación para lo que sea. Pues Manolo Olmedo no necesita ninguna reunión de nadie. Tiene una cabeza llena de ideas constantemente que bullen en su cabeza. Si a esas ideas originales se le añade un mucho de optimismo y un mucho de fe, de ver que eso se puede cumplir, que esa idea suya puede salir hacia adelante, pues ya nos vamos encontrando con una persona singular. Pero si encima a eso le añadimos un tesón y una constancia hasta que eso se culmina, pues entonces tenemos prácticamente un personaje casi único. Y ese es don Manolo Olmedo. Él tiene una pasión, aparte de su familia, por supuesto, que es Málaga. Y esa pasión la divide en dos ramas, una vamos a llamarle cultural y otra técnica. En cuanto al tema cultural, pues es una de las personas que más pueden conocer de personajes malagueños, por ejemplo. Yo estoy convencido de que si ahora mismo le decimos Manolo, no hables de Bernardo de Galvez, háblanos de Antonio Cánovas del Castillo, o háblanos de Jorge Loring, o háblanos de Trinidad Glum, o háblanos de cualquier personaje de la historia de Málaga, es capaz directamente, por el tema de la diapositiva, ¿no? Pero sí es capaz de desarrollar una conferencia sobre cualquiera de estos personajes. Por eso es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y de la Malagueña de Ciencias, y también es académico correspondiente en Málaga de la Academia de Historia. Curiosamente, hablando de todo esto, parece como si fuera de letras, pero es que es de ciencia. Es ingeniero técnico industrial y ha desarrollado toda su vida dentro del ayuntamiento en urbanismo. Es una de las personas que más conocen sobre Málaga. El subsuelo de Málaga lo conoce como la palma de la mano. Ha sido uno de los
artífices del túnel de la Alcazaba. Tienen su idea, esa que he dicho en un principio, sobre cómo solucionar el problema de Guadalmedina o cómo llegar a Gibraltar sin subir andando. Y sobre eso puede dar las charlas que quieran, que les explica cuáles son sus ideas. Y lógicamente, después de todo ese variopinto, pues todo esto lo ha plasmado en libros, en artículos, en conferencias, que son un número tremendo. Y yo corto aquí porque él me pidió brevedad, de modo que don Manuel pilla la palabra. Lo ha dicho también, que yo creo que a lo mejor podía repetirlo, pero bueno, vamos a dejarlo otra cosa. Yo rogaría, si es posible, apagar un poquito de luz para que la imagen se pudiera ver un poquito mejor. Bien, pues mientras comenzamos, sí. Primero, expresar mi agradecimiento al Club Mediterráneo, por supuesto a mi buen amigo Eduardo, que es el presidente, a la vocal de Cultura, aquí sentada, la señora Urbaneja, a don Antonio, siempre tan exquisito a la hora de tratar a quienes frecuentamos esta casa, y por supuesto a todos ustedes, con el deseo y la esperanza de que pasen un buen rato hablando de algo muy importante. Como ven, esa es la bandera de España y vamos a hablar de España, pero fíjense lo que dijo un poeta catalán: oyendo hablar a un hombre fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra será inglés, si reniega de Alemania es un francés, y si habla mal de España es español. Y yo voy a hablar bien de España, por varias razones. Así que, después de esta brevísima presentación, entramos en materia y nos trasladamos al siglo XVIII, en el último tercio en el que España, nuestra gran nación, está gobernada por este rey que vemos ahora, Carlos III. Es una moneda de oro que se conserva en el patrimonio del Ayuntamiento de Málaga. Pues bien, en aquella época, en ese pequeño pueblecito que está allí subrayado en color rojo, se trata de Machar-Vialla, en plena Jarquía, nació Bernardo de Gálvez y Gallardo. Fue el año 1746. En esto del segundo apellido de Bernardo de Gálvez, pues ha habido ciertas polémicas que yo espero que hoy queden resueltas totalmente. Porque, por ejemplo, aquí tienen su árbol genealógico que tuvo que presentarlo para optar a ser caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Esta orden todavía se mantiene, es la orden más importante que hay en España. Y entre las obligaciones que tenían que tener quienes recibiesen esa orden era la de rezar el rosario todas las noches. Esta orden es la que se le concede a los ministros del gobierno cuando cesan en su cargo. Y ya no digo más, ¿verdad? Pues bien, don Bernardo de Gálvez, lo tenemos aquí, es hijo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo. Queda claro el apellido de su madre. Y además, pues hemos tenido la fortuna, hace ya tiempo, de localizar la partida de bautismo. Entonces no existían partidas de nacimiento, no había registro civil. Partida que dice que en Machar-Vialla, en uno de los días del mes de agosto, se refiere al día 1 de agosto, pues de 1746, se justificó que con licencia de don Juan Francisco, etcétera, 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 se bautizó en la iglesia parroquial de dicha villa a Bernardo Vicente
hijo legítimo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo, su mujer. Y aquí lo tienen con mucha mayor claridad, ampliada la imagen y los tres nombres. Hay quien ha escrito en algún libro que don Bernardo nació el 25 de julio. Si hubiera sido así, se hubiera llamado Santiago, porque en aquella época era lo normal ponerle al niño o la niña que nacía el nombre del santo del día. ¿Y qué día se celebran los santos mártires Bernardo, Vicente y Apolinar? Pues el 23 de julio, precisamente, en el santoral de aquella época del siglo XVIII. Fíjense, George Washington quiso hacer el desfile triunfal de la Guerra de la Independencia con Bernardo de Gálvez a su derecha. Era el reconocimiento al valiente militar español que izó la bandera del almirante en su bergantín. Eso se ha escrito en el libro. Pues bien, ni Bernardo de Gálvez desfiló junto a Washington, porque llevaba 3 años muerto cuando se produjo ese desfile, ni ese desfile fue el desfile de la victoria, porque no lo hubo, y por último, Bernardo de Gálvez fue general del ejército español, pero no fue almirante. Claro, con este tipo de cosas son las que llevamos luchando, mi queridísimo amigo, compañero, colega, y alguna vez me presta dinero y todo, ¿no? Francisco Cabrera, pues vamos luchando para escribir la historia de Bernardo de Gálvez y de su época con algo que es imprescindible, como ahora seguidamente veremos. Ley Pública 113-229 del 113 Congreso de los Estados Unidos. Este es el documento con el que el presidente Obama le concede a Bernardo de Gálvez la ciudadanía honoraria. De esto hablaremos también. Pero dice aquí, concesión de la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos a Bernardo de Gálvez y Madrid, lo cual, pues mire usted, no es así, ¿verdad? Estuvo mal asesorado. Y luego dice, Vizconde de Galveston y Conde de Gálvez. Pues mire usted, tampoco. Eso es como decirle a un militar que es comandante y teniente coronel. Pues no, ha sido comandante y después de ser comandante deja de serlo para ser teniente coronel. Pero bueno, lo importante es que Bernardo de Gálvez es uno de las 8 personas del mundo que es ciudadano honorario de los Estados Unidos. Y es que hay, según mi modestísimo entender, hay 3 formas de escribir la historia. Una de ellas es, pues, emplear la imaginación. De ahí nace la novela histórica, que está muy bien, porque sirve para divulgar. Luego está el corte y pega. En fin, que de eso ustedes saben tanto como yo, ¿verdad? Porque, bueno, ya está, ¿a qué vamos a hablar más? Y luego está utilizar las fuentes primarias, es decir, los documentos, los papeles viejos como los que han visto o los que van a tener ocasión de ver. Y a eso, mi querido amigo Paco Cabrera y un servidor, nos hemos dedicado pues justamente desde hace 19 años, porque esta historia la comenzamos justamente el año 2000. La vida de Bernardo de Gálvez es la de un chico, hijo de militar, que tiene la vocación militar. Y él entra como voluntario en un regimiento francés que ha venido a España para luchar con nosotros contra Portugal por motivo de la Guerra de los 7 años. La guerra contra como un señor que está aquí presente acaba de decir, no sé cuánto los ingleses, ¿verdad? Ya está, bien. Pero aquí tenemos al que hizo posible que don Bernardo estuviese en ese regimiento francés, y es don José de Gálvez. Don José de Gálvez es uno de los 4 hermanos Gálvez, el segundo. Primero era Matías, padre de Bernardo, el segundo era José, el tercero era Miguel y el cuarto era Antonio. Don José de Gálvez fue el más aventajado de todos ellos, fue un cerebro impresionante. Junto con Cánovas, me atrevo a calificarlo como los 2 grandes ministros que a lo largo de la historia de nuestra nación
se han preocupado más por Málaga. A él, a don José de Galvez, junto con su hermano Miguel, que luego hablaremos, le debemos la terminación de la catedral tal como está ahora. Le debemos el acueducto de San Telmo, que sí, se pagó con dinero del obispo Molina Lario, pero fue porque don José de Galvez le dijo: usted el dinero que tiene lo va a emplear en darle agua a los malagueños. El puerto, las obras que se hicieron en nuestra dársena, el camino de Bello, el camino de Antequera, las obras que se hicieron para el Guadalmedina, que supusieron un alivio enorme para la situación en la que entonces vivía Málaga, con ese grave peligro que aún continúa y que evidentemente los políticos, según mi modestísima opinión, tienen que preocuparse primero de resolver el riesgo y después de hacer del Guadalmedina, el cauce de Guadalmedina, pues una gran zona de expansión, un eje verde que es el que Málaga necesita, igual que en las ciudades romanas tenían el Cardo y el Decúmano, un eje horizontal, un eje vertical, y ese es, según mi modesta opinión, lo que ha de ser el río Guadalmedina algún día. Y nos queda un apartado, aduana, que hay en esta sala un señor con el que acabo de entablar una conversación, que vamos a contar con él para poder llegar a demostrar que la aduana de Málaga, que es el mejor edificio civil cristiano, no la alcazaba musulmana, el mejor edificio civil, como todos saben, que tiene nuestra ciudad. Y como ejemplo de la labor benéfica de don José de Galvez y de su hermano Miguel, es este gran medallón de piedra, de mármol, que en la Plaza de la Constitución recuerda la creación del Montepío de Cosecheros, con el que se pretendía. El Montepío era, como ustedes saben, una especie de caja de ahorros benéfica que prestaba dinero a los labradores y así los quitaba de los usurarios y intereses de los prestamistas de la época. Don José de Galvez también tuvo esa feliz idea de que en su pueblo natal, en Macharavillaya, se construyera la fábrica de naipes que surtió de cartas, de barajas de cartas a las Indias, como se puede ver por aquí, para las Indias, y aquí Macharavillaya. Dentro de poco esperamos poder presentar, Francisco Cabrera y un servidor, un libro cuyo título es Don José de Galvez y los Galvez de Macharavillaya, que será una aportación importantísima. Aquí, en este plano, una de las grandes hazañas impulsadas por don José de Galvez. No digo colonización, porque España nunca tuvo colonias. España tuvo dominios, agrupados en provincias, y las provincias agrupadas bien en virreinato o bien en capitanías generales. Pues bien, a don José de Galvez se le debe que los buques españoles de la Armada Española, partiendo del puerto de San Blas, en México, subieran por el Pacífico hacia el norte durante una navegación de 5.000 kilómetros. Gracias a esta labor impulsada por don José de Galvez y llevada a cabo por la Armada Española y por el Ejército Español, y con un cura extraordinariamente importante, que fue un humilde fraile franciscano, Fray Junípero Serra, hoy todo lo que ven aquí es de Estados Unidos y no es de Rusia, porque los rusos, bajando desde el estrecho de Bering y desde Alaska, quisieron invadir, ocupar estos terrenos que España ya tenía en su punto de mira. Gracias por tanto a lo que estamos diciendo, hoy existen, por ejemplo, las grandes ciudades de San Diego, de Los Ángeles, de San Francisco, y más de 20 misiones españolas llevadas allí por la Orden Franciscana. Dentro del libro, cuya próxima presentación acabo de anunciarles, pues está este libro, Reseña histórica del excelentísimo señor don José de Galvez y Gallardo, recogido por tradición en su pueblo natal, por don José Béjar Cunqueiro, cura propio de Macharavillaya. Este es un
1905, escribe El párroco de Machalvialla, y este libro hemos tenido la enorme fortuna de localizarlo en Berkeley, en California. Y ahora tenemos a un jefe apache, y la razón es muy sencilla. La frontera de los dominios españoles en Norteamérica tenía lo que hoy se llama una zona caliente, hablando del término de estrategia militar. Y esta zona caliente estaba provocada precisamente por las tribus, las numerosísimas tribus de la etnia apache, y también por comanche, chiricahuas, en fin, forman un amplísimo grupo de aborígenes norteamericanos. Estos apaches pues vivían de lo poco que daban unas tierras en gran parte áridas, pero de lo mucho que esquilmaban a las poblaciones indígenas del norte de México. Y estas poblaciones indígenas de vez en cuando sufrían una racia por parte de los apaches y entraban, mataban a todos, es decir, mataban hombres, mujeres, ancianos, niños, señoras embarazadas, los mataban a todos, incluso a las embarazadas le abrían el vientre, le sacaban el feto y después lo golpeaban contra piedra. Esto es así, está escrito, por duro que pueda parecer. Pues bien, Bernardo de Galvez manda una unidad de presidiales. Se llaman presidiales porque era la guarnición española mestiza, como es lógico, porque España nunca tuvo colonia, tuvo provincia, y los españoles se cruzaron con todas las tribus de los indios del Nuevo Mundo descubierto por Colón. Pues aquí tienen al típico soldado presidial. En él vemos la impronta cultural andaluza. ¿Por qué? Pues fíjense por el sombrero que tiene, que es un sombrero cordobés. Y estos iban armados con una lanza de casi 4 metros y pistola, fusil, escopeta, un escudo, una adarga y unas espuelas que, si han visto el Archivo de India, y si no lo han visto, yo humildemente les sugiero que lo vean cuanto antes, pues podrán ver un modelo de esas espuelas que eran imprescindibles para picar al caballo y que el caballo actuase a toda velocidad, ¿no? Bernardo de Galvez era un hombre ilustrado, y aquí tienen el segundo escrito que hace. Es muy sencillo: noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de la Nueva España. Este documento tuvimos la suerte de localizarlo en la Biblioteca Nacional de México, y es un auténtico tratado de cómo se estudia al enemigo para poder vencerlo. Y ojo, poder vencerlo no significa siempre poder acabar con la vida de los enemigos, sino vencerlo es muchas veces hacer que se acerquen a la civilización, que fue la gran labor que hizo España. Pero Bernardo de Galvez, de aquellas campañas, escribió, como ven en este manuscrito, este diario que se forma de una de las campañas que hizo. Fueron 3 campañas, formando parte del regimiento de la Corona como capitán de una compañía, y aparece, por supuesto, su nombre como Bernardo Galvez y Gallardo. Está firmado en Chihuahua el año 1771, y aquí pueden ver Chihuahua, ¿verdad? El 10 de abril del año 1775 partí de Ávila en compañía de don Bernardo de Galvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien, sin habernos casi tratado, tenía yo una gran simpatía. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida, porque me contó varios pasajes de su vida que era una verdadera novela. Fíjense qué detalles. Esto lo escribe un excelentísimo español, don Francisco Saavedra, nacido en Sevilla, olvidado mucho más que Bernardo de Galvez, porque por desgracia en Sevilla no ha habido nadie que recupere de verdad la insigne trayectoria de un español que llegó a ser presidente del gobierno de España
cuando los canallas franceses nos invadieron a las órdenes de Napoleón. Y esta es la nota manuscrita que ustedes pueden leer ahí en color amarillo. Eso es primera reflexión. La segunda, su vida era una verdadera novela. Bernardo de Galvez, cuando don Francisco de Saavedra escribe esto, tenía 29 años y ya su vida era una novela. Pues sigamos viendo detalles de los que nos han permitido entrar, profundizar tanto en la vida de un español tan excepcional. Esto es muy conocido de todos. Esto es Chiche. Y aquí hay una de las muchas torres, de las torres almenadas, que jalonan la costa malagueña. ¿Y por qué existen estas torres? Pues muy sencillo, porque a estas playas, a estas huertas, llegaban los buques piratas que procedían de los puertos del norte de África, cogían a los campesinos que se encontraban, los llevaban a los puertos básicos, fundamentalmente a Argel, y después pedían el rescate. Y ese rescate era el que pagaban los frailes que se dedicaban a esta importante labor, que eran los frailes mercedarios, la Orden de la Merced, o los redentoristas, por ejemplo, los trinitarios, ¿verdad?, del actual convento de la Trinidad. ¿Y por qué iban a caballo Saavedra y Galvez? Porque iban de Ávila a Madrid y de Madrid a Cartagena. Y de Cartagena salió una gran expedición para conquistar Argel, que era el núcleo, la cabeza de la piratería en el Mediterráneo occidental. Allí desembarcó el ejército español y esta ha sido, por Rocroi y con el desastre de Anual, una de las 3 peores catástrofes que ha sufrido el ejército español. En aquellas playas de Argel, donde desembarcó la fuerza expedicionaria española, quedaron los cuerpos de más de 10.000 soldados españoles. Y allí Bernardo de Galvez sufrió una herida muy grave, un impacto de bala de fusil en su pierna, en su muslo izquierdo. De forma que, al cabo de los 2 meses, fíjese lo que escribe don Francisco de Saavedra. A pocos días de estar en el puerto de Santa María, llegó mi amigo don Bernardo de Galvez, el cual se mantuvo algún tiempo en cama, acabándose de curar una pierna herida en Argel y descuidada. En aquella época, una herida como esta era mortal de necesidad. Entonces compuso la tonadilla de la expedición, es decir, que Bernardo de Galvez, que estaba allí reponiéndose de sus heridas, pues se dedicó a escribir la música del himno, digamos, de aquel grupo de soldados españoles. Y decía Saavedra, era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Fíjense, como poquito a poco vamos descubriendo a un español, a un malagueño, que es un héroe, lo ha demostrado, que ha recibido heridas de guerra, una en Argel, 4 contra los indios apaches, que le gusta la música y que escribe. Y también veremos luego alguna otra cosa. Y ahora damos un salto. Esto es un episodio famoso en la historia de los Estados Unidos. Es la matanza de Boston. Los colonos británicos se levantan contra el Imperio Británico, el rey de Inglaterra, ante los impuestos tan exhaustivos, tan excesivos que está poniendo a aquellos colonos. Y el ejército británico disuelve la manifestación, como pueden ver, a base de fusiles. Pero después de aquello ocurre algo que será clave en la historia de la humanidad. Todos los hombres son creados iguales. Son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables. Entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto es la esencia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Es decir, son los valores que nacen de la Ilustración y que consiguen que el antiguo régimen cambie y aparezca una nueva etapa de la humanidad, que aparezca la democracia. Entonces, en lo que hoy es América del Norte, pues teníamos una distribución que la marco con este puntero
Estados Unidos. Por aquí está Boston, aquí está Nueva York, por ahí está Massachusetts, etc., ¿no? Luego están las dos Floridas, la Florida occidental, que es oriental, que es esta, y la Florida occidental. Junto a ella, la Luisiana, que es un territorio inmenso, que está separado de los dominios británicos por el gran río Mississippi. Aquí hay un puntito azul, arriba, no sé si lo ven, ahí. Ese puntito azul es el fuerte de San José, que fue el dominio español más alto en el paralelo de Estados Unidos. Y hoy, sobre el fuerte de San José, se levanta la ciudad de Chicago. Pero un poquito más abajo, aquí ven SL, que es la ciudad de San Luis, donde dicen que nació el presidente Obama, ¿verdad? Y en donde hubo otro episodio extraordinariamente importante, que fue la defensa del fuerte de San Luis por un capitán del ejército español, cuyo nombre era Fernando de Leiva, hoy es su santo, y que era hijo de un antequerano. Pues bien, para que se pueda comprender con claridad lo que era el amplísimo territorio de este gran teatro de operaciones de Norteamérica, aquí he dibujado el plano de España, de la península ibérica, para que vean que cabe holgadamente 3 veces en lo que es el Golfo de México. Esto da una idea de la inmensidad de aquel territorio en el que España era dueño de la Luisiana, cuya capital pues era, como ven aquí, Nueva Orleans, las provincias internas, Texas, la Nueva España, la Baja y la Alta California, y luego todo el resto de la América Central y América del Sur. Bernardo de Gálvez, el día 1 de enero del año 1777, toma posesión de su cargo como gobernador de la provincia de Luisiana, cuyo escudo vemos ahora. Entonces, en Luisiana podía haber entre 30 y 40.000 indios y aproximadamente 30.000 europeos. Perdón, 3.000 europeos, de ellos 1.000 españoles. Y este es la bandera del regimiento de Luisiana, en el que aparecen 2 palabras en latín que fueron el norte de la vida de Bernardo de Gálvez: honor y fidelidad. La ayuda española a la independencia norteamericana fue vital para el éxito, no solo por los recursos logísticos que aportó o que permitió que los americanos recibieran, sino también por sus acciones militares y navales. Este auxilio hizo posible el nacimiento de la extraordinaria nación en la que los Estados Unidos llegó a convertirse. Esto lo escribió en el año 92 un norteamericano de California, Eric Berman, que vino a España con 16 años, ya tiene 80 y casi 90, y de aquí no lo despegan ni con agua caliente. Y ahora tenemos a otro de los hermanos Gálvez, pero es una especial alegría que ustedes puedan ver este retrato. Este es Miguel, que era el tercero de los hermanos Gálvez y que fue el alter ego de José. Miguel y José fueron los que autorizaron a que se construyera la Alameda de Málaga, que el ayuntamiento ahora también está urbanizando. Lo mismo que hemos hablado del Montepío de Cosechero, o el Guadalmedina, o la fábrica de Macharbella, porque los dos actuaron juntos. Pero este además tiene, Miguel, una faceta importantísima. Él fue el gran estratega de la guerra de España contra los ingleses. Este retrato ha sido una maravilla localizarlo en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid. Es que no sabía que estaba allí. ¿Qué vamos a hacer? Y esperemos que pronto pues, pueda ser expuesto, porque es una auténtica joya y posiblemente fue pintado por el mismo pintor que pintó el retrato de Bernardo de Gálvez, al que luego nos referiremos. Don Miguel de Gálvez terminó sus días como embajador de España, primero en Prusia y luego en Rusia,
Y hay un detalle curioso que hemos encontrado entre la mucha documentación, por ejemplo, que él fue miembro del Consejo Supremo de Guerra, en el que aparece, bueno, está un poquillo cortado, pero ahí se ve mejor, aparece el señor don Miguel de Galvez como miembro ejecutivo. Los dos primeros eran miembros, digamos, honorarios, honoríficos. Y un detalle curioso de los archivos. Esto que ven ustedes pues, no es una página de la antigua guía de teléfonos, no. Es la cifra. Es decir, todo en nuestro ordenador tenemos una clave para poder entrar en el correo electrónico o en cualquier archivo. Y en aquella época se utilizaba una cifra que ahora la ven con mucha mayor amplitud. Por ejemplo, la palabra abril era el número 1546. La palabra al, pues era el 2058. La letra A, la 2453. La ciudad de Bremen, el 2844. De forma que entonces, para mantener el secreto de las comunicaciones diplomáticas o militares, se utilizaba esta cifra, por ejemplo, ¿no? Algo muy curioso, porque las cartas no eran tales cartas, eran un conjunto de números de 4 cifras. Y esto es el teatro de operaciones en el que se encuentra Bernardo de Galvez cuando llega a Luisiana y va a estallar la guerra contra los ingleses. Él tiene su capital en Nueva Orleans. El río Mississippi, que comienza en el puesto de La Baliza, se extiende por casi 2000 kilómetros. Y él tiene que defender el río Mississippi como frontera contra los ingleses con un batallón del regimiento fijo de Luisiana. Un batallón tenía entonces 800 hombres, más o menos. Y solo podía tener 300 hombres en Nueva Orleans. Pero tenía a los ingleses en Natchez, en Baton Rouge, hoy Baton Rouge es la capital del estado de Luisiana, en Manchac, en La Movila, unas veces se escribía con B y otra con V, y en Pensacola, que era la capital de la Florida Occidental. De forma que es fácil ver que Bernardo de Galvez se encuentra rodeado por los ingleses, pero él, a la vista de esa declaración de guerra, reúne a sus oficiales en un consejo de guerra y les pregunta cuál ha de ser su postura, porque nada más que había dos opciones. Todos unánimemente le aconsejan: usted se queda aquí, se encierra y a ver si le llega la ayuda. Y la opción que tomó Bernardo de Galvez fue justo la contraria, fue organizar una legión de 1500 personas, una legión porque allí había soldados españoles, había patriotas norteamericanos, había franceses, ingleses, alemanes, algunos ingleses, he dicho, había blancos, había negros, había mestizos. Con todos ellos forman una tropa de 1500 hombres y atacan a los ingleses. Y ese ataque que hace Bernardo de Galvez es uno de los rasgos que tienen estas personas que están tocadas por la mano de Dios de una forma especial. Hay una frase de Virgilio que viene al pelo: potes quia potere volentum, que significa quiso, o sea, pudo porque estaba seguro que podía. Y eso fue lo que hizo Bernardo de Galvez, atacar a los ingleses. En el fondo, Bernardo de Galvez es lo que hoy llamamos un líder. Y un líder, para ser un líder completo, para ser un líder que sea un hombre cabal, pues tiene que tener inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina. Y esto lo escribió Sun Tzu, que es un filósofo chino del siglo VI a.C. Y esto es lo que define a un líder. Cuando una persona tiene las 5 virtudes juntas, entonces estamos ante un líder. Esto tiene 26 siglos de vigencia. Bernardo de Galvez consigue vencer a los ingleses en el río Mississippi y le quedan
una fortificación que es la clave de la Florida occidental. Esa clave es Pensacola. En inglés se dice Pensacola, pero en español se dice Pensacola. Pensacola es una bahía amplísima en la que, por cierto, Juan Sebastián Elcano tiene la buena costumbre de entrar en ella, pues desde hace 90 años o antes, pues que siga, que siga. Es la bandera de España en un buque español, nada menos que en Pensacola, ¿no? Pues bien, Bernardo de Galvez consigue un grupo, un montón de soldados, una fuerza militar que desembarca en la isla de Santa Rosa, que es la que protege por el sur la bahía de Pensacola. Y su plan es que la flota española, que está en la parte de afuera, entre en esta bahía y allí pueda proteger el cruce de los soldados españoles hasta tierra firme, en esta zona de aquí, ¿verdad? Pues esto se produce de una forma que pasará a la historia. La tropa que Bernardo de Galvez ha desembarcado está al mando de un militar malagueño, el general Girón, de Ronda. Y la que viene de la Movila, que ha conquistado antes, está al mando de otro general español, entonces era coronel, que se llamaba Espeleta. Pues curiosamente, 70 años después, un nieto de Espeleta, que había casado con una nieta de Girón, pues resulta que es esta persona que vemos aquí, don Francisco Javier Girón y Espeleta, duque de la Ahumada, fundador de la Guardia Civil. Y eso da una idea de la categoría que tenía Bernardo de Galvez, porque de la categoría del jefe se puede sacar la categoría de los que están bajo sus órdenes. Hay un problema. Entrar en la bahía de Pensacola, siguiendo el rumbo que marcan las flechas azules, es un problema porque hay una batería inglesa en el fuerte de Barrancas Coloradas. El comandante que manda el buque San Ramón inicia esta travesía, pero en barranca, porque esta entrada, que tiene casi 2 kilómetros, pues tiene muchos bajíos, muchos bancos de arena, y él, a la vista que ha embarrancado y que tiene que dar marcha atrás, pues lógicamente no se atreve a intentarlo. Cometió un fallo, y el fallo fue no autorizar a que las fragatas, que calaban bastante menos, pudiesen ser las que entrasen para proteger el transporte de las fuerzas españolas desde la isla de Santa Rosa hasta tierra firme. A la vista de que este comandante no da ese paso como Bernardo de Galvez necesitaba, pues él le envía este mensaje. Esta bala de A32 que le envío es de la que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy delante con el Galveston para quitarle el miedo. Es decir, que Bernardo de Galvez se sube al bergantín el Galveston, que es el que tenemos delante, e inicia solo el cruce de la bahía de Pensacola. Los ingleses pues empiezan a dispararle, en total son 27 cañonazos, y el dispararle es un poco pues, como el tiro al blanco en la feria, imagínense algo parecido. Por suerte, ningún impacto recibe el bergantín que impida que él culmine la travesía. Y esto delante de toda la tropa y delante de toda la flota española que está esperando, como pueden ver aquí, la fuerza en la isla y la fuerza naval fuera. Don Bernardo consigue culminar aquella travesía y eso será definitivo para el triunfo de las armas españolas y el triunfo de las armas de Estados Unidos en la guerra. Años después, el año 1783, se produce este escrito que tuvimos la inmensa fortuna de localizar en el Archivo Histórico Nacional. Llevaba allí 2 siglos y medio, pero hasta ahora nadie se había preocupado por buscarlo, ¿no? Está escrito en francés y voy a poner
esta imagen más ampliada. Viene a decir, sigue, Señor, está dirigido al rey. Dice, siempre de los grandes príncipes emanan los sublimes beneficios. Este precepto, constatado por la tradición, se produce también en la provincia de Luisiana. ¿A dónde quieren llegar los habitantes de Luisiana? Pues lo que están haciendo con este escrito es decirle al rey Carlos III que nombre a Bernardo de Galvez conde de Galvez. Y el rey atendió la petición de la provincia de Luisiana y, en reconocimiento a sus méritos y a sus triunfos, lo nombró conde de Galvez, y este es el escudo de armas de Bernardo de Galvez que conseguimos en Nueva Orleans, en donde se conserva. Y aquí pues hay un detalle curioso. Están pues, las armas de cada uno de sus apellidos, entre los cuales estaban Martínez y Sánchez, aparte de Gallardo y aparte de Galvez, cosa que la gente no dice porque considera que Sánchez Pérez o Martínez pues no son apellidos tan dignos como los demás, ¿no? Pero en este escudo también aparece el propio Bernardo de Galvez con una concesión del rey, y aparece en la torcilla del buque, del bergantín, con la espada en la mano, el nombre del bergantín abajo, y arriba el mote que el rey le ha concedido. Y el mote no es otro que Yo Soy, al cual luego tendremos ocasión de referirnos. Don Bernardo de Galvez es una muestra palpable de la labor de España como potencia, como nación civilizadora. Y la civilización se consigue con el consenso. Y esta es una muestra de este es un documento que se firma en nombre de Bernardo de Galvez con una nación de indios Sioux, los indios Sioux del lago, una nación que habitaba en el lago Michigan. Ya hemos hablado antes de la ciudad de San Luis y de la ciudad de Chicago. Este documento tuvimos la suerte de localizarlo en un organismo muy extraño de la ciudad de Missouri. Pero no es el único, porque también hemos tenido la enorme fortuna, gracias a Dios, de localizar este otro documento exactamente igual, en el que don Bernardo de Galvez, aquí pueden observar su firma, ¿verdad? Eso, ¿no? Y está firmado con una tribu que habitaba la zona sur del río Mississippi, entre el propio río y Texas. El andaluz Perseo. Este es uno de los grandes elogios que se le tributa a Bernardo de Galvez, precisamente en Sevilla, en agradecimiento y reconocimiento a su victoria. Y este es el más famoso cuadro de Bernardo de Galvez, que por voluntad divina se conserva en Málaga, en la familia, en la casa de una queridísima familia que la tenemos aquí delante nuestra, aunque a ella no le gusta que lo digamos, pero como estamos en un país libre, pues podemos decir que doña Mirenchu de Aya Galvez, hija del héroe Carlos de Aya, es la propietaria de este magnífico retrato de Bernardo de Galvez. Pero fíjense que Bernardo de Galvez aparece retratado con una carta en su mano. Permítanme que antes les diga una cosa. Sostengo, aunque no soy experto en arte, que este retrato lo pintó el mejor pintor que había en la España del siglo XVIII, en la época de Carlos III. Llega a Madrid Bernardo de Galvez, el vencedor de nuestros peores enemigos. ¿Quién lo iba a pintar? Pues el pintor de cámara de Carlos III, que se llamaba Mariano Salvador Maella. Y eso no está demostrado, pero hay cosas que se llaman intuición. Volvamos a la carta. ¿Qué dice esa carta? Pues Bernardo de Galvez quiso ser retratado junto a una carta que le escribe su padre. Su padre se ha enterado de que Bernardo de Galvez ha triunfado sobre los ingleses conquistando la Movida. Y su padre, don Matías, que le está zurrando a los ingleses en Centroamérica, concretamente en Guatemala, Honduras y Nicaragua, le dice lo siguiente: Guatemala, 30 de junio de 1780. Querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se las debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades
para contar con la bendición de tu amante padre, Matías de Gálvez. ¡Qué detalle más excelso! Es decir, el padre le dice al niño: niño, tú eres un valiente, has tenido mucho éxito, pero no olvides a quién le debes tus éxitos y tus adelantamientos. Bernardo de Gálvez, al año de estar en Madrid, vuelve a América. Vuelve a América y allí conoce la muerte de su padre, que en reconocimiento a sus grandes méritos ha sido nombrado virrey de la Nueva España. En aquella época, después de ser rey de España, lo más que se podía hacer en España era ser virrey de la Nueva España, lo que hoy es México, y que entonces abarcaba un territorio muchísimo más extenso. Estados Unidos le quitó 2 millones de kilómetros cuadrados en el año 1840 y tanto, ¿verdad? Pues bien, el sol triunfante llega a México. Es Bernardo de Gálvez, que llega como virrey y llega acompañado de Felicitas Marzán, que es una francesita, que era la niña más guapa que había en Nueva Orleans cuando don Bernardo llegó. ¿Con quién se iba a casar la niña más guapa? Pues está claro que con Bernardo de Gálvez. Eso es indiscutible, ¿no? A Bernardo de Gálvez, otra de las muchas facetas que le hemos encontrado es que le gustaban los toros. Y tanto le gustaba que en este manuscrito, que también tuvimos una enorme suerte de localizar en México, pues es los pasajes de la diversión de las corridas de toros, por menor dedicada al excelentísimo señor don Bernardo de Gálvez y Gallardo. ¿Por qué? Porque en México se ha producido una terrible hambruna, una temprana helada, ha provocado que se pierda la cosecha de trigo y de maíz y el pueblo pasa hambre, pero se produce un auténtico desastre social. Don Bernardo de Gálvez organiza lo que hoy diríamos la asistencia social, organiza comedores, pone dinero de la propia herencia que dejó su padre para crear esos comedores y para comprar trigo y sobre todo maíz en otras zonas de México, y así consigue que el pueblo mexicano pueda comer. Este documento es un documento, bueno, como todos ellos. Nosotros, mi querido amigo Paco y un servidor, pues podemos tener en nuestro ordenador, pues lo tenemos todo duplicado, no sé si se pierde alguno. Pues imagínense 50, 60.000 documentos, todos ellos relacionados directa o indirectamente con Bernardo de Gálvez y con la labor de España. Y uno de estos documentos es la carta que Gardocki le dirige a Bernardo de Gálvez. Gardocki es el primer embajador de España en Estados Unidos, Diego de Gardocki, un comerciante vasco, una persona extraordinariamente valiosa y que hizo mucho por España ante la nueva nación, ¿verdad? Pues Gardocki le dice a Bernardo de Gálvez: tengo ya casi preparado el correo, el Galveston, porque el bergantín Galveston se utilizaba como correo para llevar correspondencia entre Nueva York, en donde estaba el embajador Gardocki, y Bernardo de Gálvez, que era el que más mandaba en toda América. Dice, pero como su casco primitivo es viejísimo y ha sufrido mucho, me parece que sería conveniente el comprar o construir otro en su lugar que fuese idéntico y siguiese con el mismo nombre. Es decir, como el Galveston está tan mal, Gardocki ordena construir en Nueva York un nuevo Galveston que sea idéntico y que lleve el mismo nombre. Y este es una reproducción hecha por el señor que vive en Extremadura, que es un gran artista y que posiblemente, si la Diputación así lo acuerda, para eso es la que manda, pues se podrá construir al menos una réplica tan larga como esta tarima para que todos podamos ver cómo fue el Galveston. Pero es que también tuvimos la enorme fortuna de localizar lo que costó hacer esa exacta réplica de Galveston. Esto es la factura de lo que costó hacer ese bergantín, en el que aparece el largo de la quilla, la manga, el puntal
mitad de la batería y que era un buque de 334 toneladas, en la que podían entrar aproximadamente una tripulación de 100 hombres. México, 3 de agosto de 1786. Esto es una carta que Bernardo de Galvez le envía a su gran amigo, que ya hemos visto, don Francisco Saavedra. Dice Bernardo de Galvez con un amanuense, como era normal: yo espero volver a ser padre pronto, dentro de pocos meses, porque mi mujer ha engordado mucho de la barriga. La mía, y se refiere a su barriga, no a su mujer, la mía, mi barriga, ha andado de mala data en el mes anterior, en que un maldito ataque de diarrea me trajo al retortero por algunos días. Pero en ello padecí bastante, pero ya disipada la borrasca, voy ganando el terreno perdido. Y ahora hablaremos del porqué de esa diarrea. La carta termina diciendo: mi mujer renueva a vuestra merced sus afectuosas expresiones y yo le aseguro de la constante estimación de su verdadero servidor y amigo, y ya de su puño y letra, con su pluma, escribe que siempre piensa en vuestra merced y no olvidará su amistad, y firma el conde de Galvez, dirigida a don Francisco Saavedra. ¿Qué pasa con la diarrea de don Bernardo? Pues aquí tienen dos de los mejores retratos. Uno, el que ya conocen, y este que se conserva en México, que se le hace en vida. Y como pueden observar, la barriga de don Bernardo es una barriga prominente. ¿Por qué? Pues resulta que dos de nuestros buenos amigos, de Paco Cabrera y de un servidor, son médicos. Él ha sido presidente del Instituto de Academias de Andalucía, granadino, y ella ha sido presidenta del Colegio de Médicos de Granada. Y ambos nos dijeron: ese síntoma es el síntoma de una enfermedad que produce un bacilo que se aloja en el intestino cuando se toman aguas que están contaminadas. Ese bacilo es el que produjo la mediasis que le producía a Bernardo de Galvez una diarrea pues cada semana. Fue un enfermo crónico durante los últimos 9 años de su vida, desde que llegó a Nueva Orleans. De hecho, él se casa in articulo mortis porque estaba enfermísimo. Quizá fue el primer ataque que tuvo y se puso a morir. Y se casó con su mujer de urgencia, una noche a las 12 de la noche. Esto se ha utilizado por parte de algunos pseudohistoriadores como un desafío al rey, porque no tenía licencia del rey para casarse, ¿no? Pero claro, es que a veces cuando no se estudia pues ocurre eso, ¿no? Pero al fin se produjo lo que tenía que ocurrir. Era el conde de Galvez, hombre de mucho entendimiento y de gran corazón, que en los grandes apuros adquiría una fuerza de alma y una presencia de ánimo como sobrenatural. En él perdió la nación un gran general. Esto lo escribió Francisco de Saavedra cuando recibió la noticia. En México se publican más de 20 libros cuando él muere, lamentando la pérdida de una persona que fue tan excepcional. Y don Francisco Cabrera y un servidor, el año 2006, en junio del año 2006, hace ya 13 años, publicamos una columna en el Diario Sur que se titulaba Honor, Valor y Bochorno. Lo de honor y valor está claro. Lo de bochorno es porque nos enteramos que en la tumba de don Bernardo de Galvez las únicas lápidas que había colocadas eran las que ven aquí. Eran esta negra grande y esta negra pequeñita. La otra es la tumba de las lápidas de don Matías de Galvez. Y las dos lápidas negras las colocaron una los hijos de la Revolución Americana y la otra los granaderos y damas de Galvez. Es para tener bochorno. Consecuentemente nos propusimos que España dejara de tener esta vergüenza en su historia y pusimos, digamos, una picantlande
Hay un detalle, y es que los americanos se equivocaron. Los americanos se equivocan, ustedes saben, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron la precaución de leer el testamento de Bernardo de Galvez. Apuntes que doy a don Ramón de Posada para que con arreglo a ellos extienda mi testamento. Y lo primero que dice don Bernardo es que se me entierre en San Fernando frente de mi padre. Y así fue. A su padre lo enterraron en el lado de la epístola, el lado derecho del altar, y a don Bernardo lo enterraron en el lado del Evangelio, frente de su padre. Con este documento en la mano, pues pudimos, a finales de agosto del año 2008, llevar esta gran lápida a México y ponerla en el lugar exacto en donde reposan sus restos. Contamos con la ayuda de varias instituciones, no de muchas, y la más simpática de todas fue la del Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos permitió que la lápida fuese por valija diplomática, pero pagando a nosotros el costo. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Así que el día 29 de agosto del año 2008 se celebró esta solemne ceremonia en la que participó el entonces deán de la Catedral de Málaga, don Francisco de García Mota, y 2 misioneros de la Orden Pasionista y 3 frailes franciscanos, porque la iglesia donde Bernardo de Galvez se enterró fue la iglesia de San Fernando, de los padres franciscanos, la misma iglesia desde la que salió Fray Junípero Serra para la evangelización de California. Y bueno, podríamos pensar que ya la historia se acabó, pero no se acabó la historia. Hay una palabra hoy muy en moda, serendipia, que es un poco, pues, descubrir, casualidad, afortunado, inesperado, hallazgo, encontrar, investigar. Pues bien, la serendipia es lo que seguramente guió nuestros pasos en el Archivo de Indias. En el Archivo de Indias hay 100.000 legajos, más o menos. Esto es un legajo, el legajo 1830. Y cada legajo pues tiene 1.000 o 1.500 o 2.000 documentos. Y el investigador se va allí, se sienta, coge un legajo y a veces pues se tardan 3 días en ver un legajo. Esto no lo hacen mucho. Pues bien, en uno de estos legajos aparece esta carta, escrita en francés. Yo tengo la suerte de tener ya bastantes años y por tanto eso significa que yo no aprendí inglés. En el bachiller aprendí francés y tengo buena memoria. Y por eso pude leer esta carta, que posiblemente los investigadores que fueron y la pudieron tener en sus manos o no sabían francés porque eran americanos o no sabían francés porque eran españoles y estudiaban inglés, ¿verdad? Pues esta carta viene a decir lo siguiente. Aquí hay el encabezamiento y el pie. Viene a decir: es usted tan bueno que por favor déjeme que envíe a un pintor que le haga un retrato que haré llegar a mi jefe, el Honorable Congreso, a fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. Y esta carta la escribe el mayor admirador que tuvo en aquella época Bernardo de Galvez, que era un patriota norteamericano de origen irlandés que se llamaba Oliver Pollock, que también está necesitado de que venga alguien y recupere su figura. Pues bien, con esa carta en la mano, pues yo me encontré feliz. Tengo una carta en la que se encarga un retrato para que se cuelgue en el Congreso de los Estados Unidos. Pero es que al cabo del año y medio tuve la enorme fortuna de localizar en los archivos nacionales de Estados Unidos este otro documento, que es la carta que el Congreso de los Estados Unidos dirige a Oliver Pollock en Filadelfia el 9 de mayo del año 1783. Y en esta carta le dice: muchas gracias por el retrato de don Bernardo de Galvez, que va a ser colgado en la sala donde se reúne el Congreso de los Estados Unidos. Entonces yo daba
yo estaba, que escribí este artículo en la mejor revista del mundo, que todos ustedes conocen, que es la revista Péndulo, de la cual tenemos aquí a dos miembros del Consejo de Redacción, don Silvio Villa y don Francisco Cabrera, y que publica el Colegio de Ingenieros Técnicos y que se reparte gratis a todos los que tengan algo importante que decir, como don Adalberto Solaesa, que escribió la historia de los órganos de Málaga en la mejor revista del mundo, ¿verdad? Pues bien, aquí contamos con una amiga, María Luisa Perdía, contamos la historia del retrato de don Bernardo el año 2010 y no pasó nada. Pasó el 2010, el 2011, el 2012, hasta que llega el año 2013 y en el archivo del Ayuntamiento de Madrid encontramos entremés para la compañía de Nicolás de la Calle por don Bernardo de Galvez Gallardo, 1766. ¿Qué pasa? Pues que para entretenerse, Bernardo de Galvez ha escrito un entremés y se conserva. Y gracias a nuestro presidente, que se ha querido quedar allí muy escondido, pues se organiza en Málaga, en la presentación de este entremés, con una compañía que dirige un gran malagueño, el fotógrafo Eduardo Nieto, y se representa este entremés, y al día siguiente el diario Sur pues publica que se ha representado el entremés y que alguien ha dicho durante ese acto que hay un retrato de Bernardo de Galvez que se dijo que se iba a colgar en el Congreso y que no. Entonces, fíjense qué curioso. Encuentro en Madrid, en rojo, el entremés. Lo traigo a Málaga. Se representa en Málaga. El diario Sur lo publica. El diario Sur lo lee por internet una señora de Ferrol. La señora se lo dice a su niña que vive en Washington. Su niña es Teresa Valcárcel Graciani. Y su niña, al cabo de los 3 días, me envía un correo electrónico, gracias a Regina Sotorrío, que es la periodista que publicó esto en Sur, y la niña me dice en el correo electrónico: si es verdad lo que usted dice, me voy a acercar al Capitolio a ver dónde está el retrato. Y se acerca al Capitolio. Y el retrato no aparece. Y como no aparece el retrato, pues al cabo de los meses, nuestra asociación pues propone hacer una copia del retrato. Gracias a Alfonso Vázquez, periodista de La Opinión, pues ese retrato lo hace gratis Zeta More, lo mismo que yo hoy les estoy hablando, o lo mismo que Elvira el otro día, gratis Zeta More, porque creemos que estamos cumpliendo con nuestro deber, pues Monserrate pinta ese retrato. Y el retrato lo enviamos a Estados Unidos. Esta vez no hubo que pagar el cuarto. No, gracias a Elías Benito, gracias, y a la Diputación, ¿verdad? Y la niña, que es Teresa Valcárcel, recibe el retrato y allí empieza a gestionar que el retrato se cuelgue, porque el retrato no ha aparecido. Tan importante resulta para los americanos esto, porque ellos consideran que no cumplir una promesa es algo que no entra dentro de sus cánones, pues llega a ser portada del Washington Post, que como ustedes saben es uno de los periódicos, quizás el periódico más importante del mundo. Pero es que la prensa de Estados Unidos se hace eco de este acontecimiento. ¿Cómo que hay un retrato que se acordó hace 2 siglos y pico que se colgase y no se ha colgado? Bueno, pues entonces aquí tienen el diario Los Angeles Times, en el que aparece Monserrate cuando ya acaba de terminar de pintar el retrato junto a Teresa Valcárcel, ¿verdad? Y al fin el retrato se colgó el 9 de noviembre de diciembre del año 2014. Y aquí aparece el retrato colgado en la esquina. Recuérdenme que tengo que comprarme el puntero, uno que no sea un chino, y aparece colgado en la sala donde se reúne el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos. Y fíjense quién está enfrente. Es el que fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el general Eisenhower, que por cierto, cuando llegó a Madrid en el año 1957, saludó a Franco, así, muy respetuoso, pero cuando se fue lo
líder de la mayor democracia del mundo, ¿no? Cosas que se ven, ¿verdad? Hablando del retrato, pues decir que fue la joya de la gran exposición que el ejército montó el mismo año 2014, el año 2015, en la Casa de América. Esta exposición fue inaugurada por Su Majestad el Rey, que es un gran rey, dicho sea de paso, y aquí estamos pues, todos los que asistimos a aquel acto tan singular y tan especial. Y Su Majestad el Rey, 3 meses antes, digamos, para agradecernos de alguna manera la labor que habíamos hecho, pues tuvo el gran detalle de recibirnos en el Palacio Real. Seguramente pensamos que fue en la misma saleta en la que Carlos III recibió a Bernardo de Galvez. El Ayuntamiento ha construido este monumento en el que están representados los Galvez y Bernardo de Galvez en primer término. Quizás lo único que le falta a este monumento es que, de la misma manera que yo estoy subido en una tarima, y no solo por mi destacada estatura, sino porque los monumentos requieren un pedestal, y pensamos que estaría mejor subido en el vaso circular que tiene la fuente, porque los monumentos son para verlos, por muy bonitos que hoy pueda estar, ¿verdad? Y aquí tienen un documento que es muy curioso. Se firmó el 31 de agosto del año 2015, y en este documento representantes de los 5 partidos políticos representados en el Parlamento de Andalucía acordaron, en primer lugar, que a Bernardo de Galvez se le concediera el título de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, 31 de agosto del año 2015. Aquí tienen la primera parte del documento en el que se puede leer el apoyo. O sea, dice: y ante la petición que la asociación formula que a Bernardo de Galvez le sea concedido a título póstumo el honroso título de Hijo Predilecto de Andalucía, expresa lo siguiente: su apoyo a dicha iniciativa, ¿verdad? Con la firma de los que entonces representaban a los distintos partidos, entre ellos, lamentablemente desaparecido, del Partido Popular, Antonio Garrido Morada. Pues bien, han pasado 5 años. Perdón, el día 9 de diciembre se cumplirán 5 años desde que el retrato de Bernardo de Galvez está en la sede del Parlamento norteamericano, en el Capitolio de Washington. 5 años. Yo creo que todos ustedes estarán contentísimos cuando muy pronto el retrato de Bernardo de Galvez se cuelgue también en el Parlamento español, ¿verdad? Y les doy una noticia. Esto es una película. Está en marcha la gran película sobre Bernardo de Galvez. Está el guión terminado. Hay ya conversaciones con expertos en Hollywood. Reunir 100 millones de dólares, eso no es dinero, en absoluto. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me hago yo la pregunta, muy sencillo. Ustedes acuérdense de la película Memorias de África, o de la película Máster and Commander, o de la película El Golpe, o de la película El paciente inglés, o de la película Bailando con Lobos. Si ustedes reúnen esas 5 películas, esa es la película que queremos hacer sobre Bernardo de Galvez. Y si lo quieren, la verán. Y ustedes la verán también. Hoy es día de San Fernando. Hoy es el día, el patrón de las Fuerzas Armadas. Por tanto, hoy yo no me puedo ir a mi casa tranquilo sin poner la imagen, el emblema de las Fuerzas Armadas y la imagen de San Fernando. Precisamente el San Fernando que preside el altar mayor de la iglesia de San Fernando de México, en donde reposan los restos de don Matías de Galvez y de don Bernardo de Galvez. Esta iglesia lleva 6 meses cerrada porque el último movimiento de tierra que hubo en México
frailes mínimos y contribuirán a que esa iglesia pueda volver a abrirse y se pueda volver a visitar la tumba de don Bernardo de Galvez. Y esta es la última imagen. Aquí tienen a Bernardo de Galvez y tienen el emblema de los que formamos parte de esta asociación, que tan dignamente, y esto no es una fórmula al uso, tan dignamente está presidida por Miguel Ángel Galvez, que es Galvez, oriunda de su familia de Macharavillaya, y es la que ha conseguido que con mucho esfuerzo de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, hoy Bernardo de Galvez sea una gran figura de España y de Estados Unidos. Y lo va a seguir siendo cada vez más, primero, porque cada vez tenemos más papeles, cada vez más. Y segundo, porque yo creo que ya nuestros políticos han empezado a concienciarse de que en España lo que hacen falta son líderes y referentes que sirvan de ejemplo a la juventud a la que tenemos que dar un futuro mejor que el que nosotros hemos recibido. Para los que quieran profundizar en esta figura, pues tienen la web yosolo.org, yo solo recuerdo de la hazaña de Panzacola, y que forma nuestro emblema, el yo solo sobre la bandera nacional de España y las banderas de las otras dos naciones en las que Bernardo de Galvez pasó a la fama, Estados Unidos y México. De forma que felicidades a las Fuerzas Armadas por el Día de San Fernando y muchísimas gracias a todos ustedes. Perdón, antes que nada... Buenas tardes, felicidades por la disertación que ha sido magnífica. Te quería preguntar, y seguramente me vas a contestar en dos palabras, ¿a qué crees tú que es debida la causa de que héroes como Bernardo de Galvez o Blas de Lezo, donde se le metió a los ingleses una gran paliza en Cartagena de India, y todo este tipo de personajes que han sido verdaderos héroes y que han dejado y han derramado la sangre por España, ¿cuál ha sido la causa por la que no se les ha considerado o se les ha olvidado, o como tú dijiste antes, ha habido historiadores que no han realizado una historia fidedigna, sino que se han inventado muchas cosas? Entonces, la causa, por ejemplo, de que estos señores desaparecieran en un momento determinado del recuerdo de todos los españoles y hasta recientemente que ha ocurrido de Bernardo de Galvez gracias a la labor que está haciendo la asociación, bueno, no quiero extenderme más en la pregunta. Simplemente, ¿cuál crees tú que es la causa de tanto olvido que ocurre en España en comparación con otros países como Inglaterra, que ha elevado a los altares a piratas? Bien, es una pregunta muy difícil de contestar, porque hay muchas causas. En primer lugar, el exaltar a los héroes españoles es algo que en España no se ha cultivado como se ha cultivado en otros países. En segundo lugar, en el caso de Bernardo de Galvez, el caso es que la generación que tenía que haber escrito la historia de Bernardo de Galvez, esa muere en la guerra de la independencia por la invasión francesa. España se queda sin historiadores. Y luego, en España hay tantos héroes
que francamente sería una lista interminable. Y estamos hablando de dos de los más excelsos, uno Blas de Lezo y el otro Bernardo de Galvez. Blas de Lezo ha tenido la fortuna de que la Armada Española pues ha contribuido mucho a recuperarlo. El ejército también, pero lo que falta es que haya una manifestación pública en Madrid, manifestación física, quiero decir, en un lugar público, lo mismo que la estatua de Blas de Lezo está en Colón. En eso estamos y en eso confiamos cuando terminen de constituirse las cámaras, tanto las corporaciones locales como la Cámara, el Congreso de los Diputados y el Senado. Pues ahora el comandante naval, ¿qué tiene el Sí, muchas gracias, la verdad que magnífica la conferencia de esta tarde. Y desde la Armada Española tenemos una pequeña deuda con la asociación. Queríamos, por favor, al presidente Miguel Ángel, si te puedes acercar. Tenemos una pequeña deuda con la asociación, nos gustaría, la verdad que ayudar un poquito a la asociación para que continúe con la difusión de la figura de este magnífico malagueño y español, gran héroe. Y en recuerdo de la visita de la fragata Victoria, que estuvo aquí hace ya un mes, su comandante me encargó, el capitán de fragata Juan Luis Benavides me encargó que hiciera un pequeño presente a la asociación y en su nombre tienes aquí este pequeño detalle que ayude como un pequeño grano de arena a continuar con esta labor de difusión de la figura de este histórico malagueño. De enterrar bajo varias capas de olvido a nuestros héroes en vez de sacarlos a la luz y seguir esa senda que ellos marcan. De modo que muchísimas gracias por ser.